Hola a todos, en este vídeo realizaremos un nuevo ejercicio clásico sobre aplicaciones lineales. Consideremos la base de R3b que aparece en pantalla y sea f un endomorfismo de R3 tal que su matriz respecto de la base b es la que aparece en pantalla. Nos piden que calculemos la expresión analítica de f y su matriz en la base canónica, que calculemos bases del núcleo y la imagen de f y veamos si f es inyectiva y o f suprayectiva y o f biyectiva, y finalmente nos dan un vector v a partir de sus componentes y nos piden que calculemos las coordenadas de f de v respecto de la base b y respecto de la base canónica de R3. Entonces, empezamos por el primer apartado. La expresión analítica ya sabes que es f de x y z, pero ese x y z del cual queremos calcular su imagen, pues ya sabes que las componentes de un vector coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica, y esto no es porque me lo sé de memoria. Esto es porque x y z es x por 1, 0, 0, más y por 0, 1, 0, más z por 0, 0, 1. Vamos a escribir aquí sea c, la base canónica de R3. ¿Vale? Entonces, pues tenemos que calcular la imagen de un vector y de ese vector tenemos las coordenadas respecto a la base canónica. Entonces necesitamos calcular MCF, porque nos están dando MBF. Hay que calcular MCF para utilizar esta para calcular la imagen de x y z sub c. Entonces, para calcular MCF tenemos MBF, tenemos que f es una aplicación lineal de R3 en R3, y tenemos la matriz respecto a la base B, o sea, MBB, tenemos B al principio y B al final. Siempre te escribes lo que tenemos y ahora lo que queremos. Queremos la matriz respecto a la base C, o sea, empezar en C y acabar en C. Ambas C son bases de R3. Aquí voy a componer aplicaciones. Como quiero obtener MCF, también F, tengo que componer con aplicaciones de forma que no alteren a la f. Bueno, pues componemos por la identidad, que ya sabes que al componer por esta, tanto por delante como por detrás, pues no alteran, te queda la f. Entonces las flechas van hacia la derecha, esta sería la primera que actúa, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Y entonces, bueno, pues en primer lugar escribimos esto sin parar, quitamos esto, ignóralo. Entonces tenemos ahí al principio la base C, al final la base C, MCC, o sea C de F, de la composición, al componer con la identidad te queda F, y ahora pues, quitamos esto y ya paramos. Tenemos tres aplicaciones lineales, se están componiendo, luego tendremos el producto de tres matrices. Fíjate que si tenemos la matriz de una aplicación lineal, para calcular la imagen de un vector, escribimos una matriz columna detrás, ¿no? Con las coordenadas correspondientes. O sea que aquí para calcular la imagen, la matriz, tendríamos eso de ahí. ¿Vale? Entonces, espérate que he puesto esto negro, no sé por qué. Vale, lo dejamos, que no pasa nada. La primera matriz que actúa aquí es esta, la segunda que actúa sería esta, y la tercera que actúa sería esta. Entonces, a partir de ese diagrama, pues vamos escribiendo quién es la primera, la segunda, la tercera. Se corresponde con lo que hemos puesto en el diagrama. La primera, pues sería MCB, identidad de R3. La segunda, MBBF, o sea, MBF. La tercera, MBC, identidad de R3. Y ahí tenemos la expresión de MCF. Fíjate que MBF, la matriz que tengo en medio, pues es la que nos dan. Y las otras matrices son matrices de cambio de base, como sabes, porque son matrices de la identidad. Tenemos MBC, identidad de R3, y MCB, identidad de R3. En ambas matrices de cambio de base interviene la base canónica. Y observa que son matrices del cambio inverso, de B a C, de C a B.
¿Cuándo una matriz de cambio de base es muy fácil de calcular? Cuando la segunda de las bases es la base canónica. Es fácil de calcular MBC identidad de R3. Esto es copiar la base B en las columnas. Y eso no es porque me lo sepa de memoria. Un poco me lo sé de memoria. Pero bueno, eso es porque es considerar los vectores de la base B, les aplico la identidad, se quedan igual, y después coordenadas respecto a la base canónica, que coinciden con las componentes, se queda igual. Entonces, esos resultados los ponemos en las columnas. Por eso copiamos directamente la base B. Lo sabes, pero lo recuerdas, porque eso es así. Siempre en matemáticas. Estamos copiando en las columnas la base B. Genial. Entonces ahora, la matriz de cambio inverso, ya sabes que es la inversa. Sería la inversa de la anterior matriz. Y esto lo puedes hacer por Gauss, como quieras. Lo tienes hecho en el libro. Y yo lo voy a copiar, porque esto lo sabes hacer. Entonces, si haces esta matriz inversa, esto te queda 2, 1, 1, menos 5, menos 1, menos 3 y 3, 1, 2. ¿Vale? En el libro lo he hecho por Gauss. Entonces, sustituimos todo esto que hemos obtenido aquí. MBC identidad de R3 es 1 menos 1 menos 2. 1, 1, 1, menos 2, 1, 3. Esto por MBF, lo que me dan al principio. 0, 1, 0. 1, menos 1, menos 1. 1, 0, menos 1. Y ahora por MCB identidad de R3, lo tenemos ahí abajo, que sería esto. 2, 1, 1, menos 5, menos 1, menos 3 y 3, 1, 2. De aquí, propiedad asociativa, por ejemplo, multiplicamos estas dos que tenemos aquí. El resultado por la tercera, pues si multiplicamos esas dos matrices, si lo haces te queda el menos 3, 2, 3, 2, 0, menos 2 y 4, menos 3, menos 4. Esto multiplicado por 2, 1, 1, menos 5, menos 1, menos 3 y 3, 1, 2. ¿Vale? Y si haces este producto, esto te queda, pues, menos 7. Esto lo puedes hacer, Todos estos pasos, pues los hago rápido porque son cosas, herramientas, como multiplicar matrices, como calcular inversas, que eso lo sabes hacer. ¿Vale? Y esto sería la matriz respecto de la base canónica, que queda un poco enrarecida, ¿no? Un poco los números grandes, o sea, tampoco números astronómicos, pero bueno, no son muy pequeñitos. Una cosita, la digo siempre, la vuelvo a repetir, que cuando calcules la inversa, que compruebes que efectivamente es la inversa. En este caso, que multipliques esta matriz, de la cual calculas la inversa, por esta, y que veas que el resultado es la matriz de identidad. Esas cositas para detectar errores son imprescindibles. Entonces, bueno, vamos a apuntar aquí cositas que tenemos, y ahora vamos a por la expresión analítica, MCF. Nos copiamos lo que hemos obtenido aquí. Vale, y ahora las matrices de cambio de base, MBC, identidad de R3, todas estas cosas nos pueden hacer falta después, no nos la piden, apuntamos, pues para el último apartado posiblemente hagan falta las matrices de cambio de base. Y MCB, identidad de R3, pues copiamos lo que nos ha dado. Bueno, y entonces voy a borrar todo esto que hemos hecho para obtener MCF. Si quieres repasar, pulsa pausa. Y ahora calculamos ya la imagen de ese X y Z sub C. Como ahora sí que tenemos la matriz respecto a la base canónica, pues ya sabes, ponemos esa matriz y esas coordenadas respecto a la base C como una matriz columna detrás. Entonces hacemos MCF por las coordenadas, esto es MCC, necesitamos que las coordenadas estén respecto a la base C para calcular la imagen.
nuestro caso lo tenemos. Entonces escribimos esas coordenadas respecto a la base C y vamos a obtener coordenadas de la imagen respecto a la base C. Entonces MCF es lo que hemos obtenido, que es menos 7, menos 2, menos 3, menos 2, 0, menos 2, 11, 3, 5. Esto multiplicado por X y Z, y esto nos queda matriz 3 por 3, por una matriz 3 por 1, una matriz 3 por 1, y esto sería pues el elemento 1, 1, primera fila por primera columna, menos 7X, menos 2Y, menos 3Z, el elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, menos 2X, más 0Y, no ponemos nada, menos 2Z, y ahora el elemento 3, 1, tercera fila por primera columna, 11X, más 3Y, más 5Z. Estos son coordenadas respecto de la base canónica. Entonces, a mí me gusta escribir, cuando estoy enseñando esto, cuando lo hago para mí, no, lógicamente, pues escribir la C para que se vea, pues si no, la gente después te escriben cosas extrañas. Yo estoy acostumbrado a corregir ejercicios, exámenes y eso. Esto sucede, pero claro, las coordenadas respecto de la base C, respecto a la base canónica, coinciden con las componentes. Esto sería, vamos a escribirlo así, f de x y z, pues es eso que hemos puesto ahí sin la c. Y ahí tenemos la expresión analítica. Ya sabes que la expresión analítica pues no se hace referencia a ninguna base. ¿Vale? Entonces tenemos la expresión analítica, lo vamos a poner aquí y ya tenemos este primer apartado. Fíjate que hemos obtenido primero la matriz respecto a la base canónica antes que la expresión analítica, en el orden contrario como nos lo han puesto. Ellos que lo pongan como quieran y nosotros lo haremos en el orden que nos apetezca. ¿Vale? Entonces vamos a borrar esto y vamos a empezar ya con el apartado 2, a ver qué ocurre con esos numeritos que yo pues digo, joder, hace tiempo que hice este ejercicio y salen números muy grandes, más trabajo. Bueno, a ver qué ocurre por ahí. Bien, pues vamos con el apartado 2. Bueno, el apartado 2 no tenemos ningún problema al principio. Para calcular bases del núcleo en la imagen de F, como siempre digo, primero calcula el rango de cualquiera de las matrices de F. Da igual la matriz de F que consideres, que el rango te va a dar lo mismo. Ojo, no consideres matriz de cambio de base, no, de F. O sea que nosotros tenemos dos matrices de F, calculemos el rango de cualquiera de esas matrices. De la más sencilla, lógicamente, y puedes ver que es MPF. El rango te va a dar lo mismo, esas matrices son equivalentes. Entonces esto sería el rango MPF, pues copiamos, y ese rango pues es muy facilito en este caso, ¿no? Lo primero que harías es, con rangos menor o igual que 3, porque la matriz es 3 por 3, es calcular el determinante de la matriz. Lo puedes hacer también por Gauss. Fíjate que el determinante de la matriz, si desarrollas por la primera fila, tenemos 0 por su adjunto, más 1 por su adjunto, más 0 por su adjunto. El último y el primero no se ponen, y el segundo, este sería el elemento 1, 2, multiplicas por menos 1 elevado a 1 más 2, quitas su fila y su columna y te queda el determinante 1 menos 1, 1 menos 1, dos filas iguales, esto te queda 0. O sea que el único menor de orden 3 pues es nulo y por lo tanto el rango es menor que 3. Pero fíjate que ahí arriba, aquí tenemos un menor que claramente es distinto de 0. Porque esas filas no son proporcionales. Esto te queda 0 por menos 1 es 0, menos 1 por 1 que es 1. Esto te queda menos 1 que es distinto de 0. Luego el orden del mayor menor no nulo es 2. Luego este rango es 2. Entonces tú tienes que F está definido de R3 en R3 y hay que comparar este rango que hemos obtenido con la dimensión de este y con la dimensión de este. ¿Coincide con la dimensión del dominio? ¿Coincide con la dimensión del codominio? Si coincide con la dimensión del dominio, entonces tendríamos que F es inyectiva.
Entonces el núcleo de f sería 0. Entonces el núcleo de f no tendría bases. Si f fuera su proyectiva, int_f coincidiría con el codominio, con R3. Y entonces tendríamos que una base de int_f sería una base de R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Habremos terminado. Pero en este caso no coincide con ninguna. La dimensión de R3 arriba es 3, no coincide con 2. Luego aquí ponemos un no, vamos a ponerlo así, no. Luego f no es inyectiva. Y aquí abajo coincide con la dimensión de R3. Es 3, no, 2 no es 3. Luego f no es suprayectiva. Pero ya sabes que de aquí pues, se puede obtener información porque ese rango de MBF es la dimensión de int_f. De aquí obtenemos que la dimensión de int_f es el rango de cualquiera de las matrices de f, es 2. Y bueno, ya sabes que la dimensión de ker de f más la dimensión de int_f, esto te queda siempre la dimensión del espacio inicial, es R3. Esto es 3, esto es 2, luego necesariamente la dimensión de ker de f tiene que ser 1. ¿Vale? O sea que para ker de f necesito solamente un vector distinto de 0. Vale, entonces con eso pues vamos ya a pasar a calcular el ker de f, el int_f. Borramos por aquí. Ker de f. Ker de f son los vectores cuya imagen te da 0. 0 del codominio, este R3 es 0, 0, 0. Entonces f de x y z, pues tenemos ahí arriba la expresión, ¿vale? Eso te queda 0, 0, 0, luego cada una de las componentes de f de x y z es 0. X y z pertenecientes a R3, tales que primera componente menos 7x menos 2y menos 3z es igual a 0. Ahora segunda componente menos 2x menos 2z es igual a 0. Y la tercera pues 11x más 3y más 5z es igual a 0. El menos 7 es que me pone malo, Me pone malo, pero bueno, es que yo estoy viendo aquí un detalle muy interesante. Fíjate que la segunda, los coeficientes son todos 2. Entonces, bueno, de ahí vamos a poder hacer maravillas, Fíjate, yo para copiar la matriz de ese sistema y resolverlo por el método de Gauss, voy a escribir en primer lugar la segunda ecuación. Yo puedo alterar el orden de las ecuaciones sin ningún tipo de problema, como sabes. Menos 2x, ahora y no aparece, más 0y, ahora menos 2z, esto es igual a 0, esta es la primera ecuación. Ahora la segunda ecuación, pues vamos a poner la primera ecuación, menos 7x menos 2y menos 3z igual a 0. Y ahora la tercera ecuación, pues ponemos eso que hemos puesto ahí. Esto es un 3, que lo estoy mirando ahora y puede confundir. 11x más 3y más 5z igual a 0. Y entonces lo dicho, oye, multiplica por un medio la primera ecuación y te queda maravilloso. ¿Vale? Te queda la primera ecuación, un medio por esa primera fila, menos 1, 0, menos 1, 0 y el resto pues lo copias. Entonces, ¿qué número hay que multiplicar al menos 1 tal que al sumarlo con menos 7 te dé 0? Claramente menos 7. Hacemos menos 7 por la primera fila más la segunda fila. ¿Qué número hay que multiplicar al menos 1 tal que al sumarlo con 11 nos dé 0? Pues claramente 11. Multiplicamos 11 por la primera fila más la tercera fila. Entonces la primera fila es la que hace 0, pues la copiamos. La segunda la sustituimos por menos 7 por la primera más la segunda. Menos 7 por menos 1, 7, menos 7, 0. Menos 7 por 0, 0, menos 2, menos 2. Menos 7 por menos 1. Te queda 7, menos 3, 4. Y menos 7 por 0, 0, más 0, 0. Y ahora 11 por la primera más la tercera. 11 por menos 1, menos 11, más 11, 0. 11 por 0 es 0, más 3, pues 3.
y 11 por menos 1 es menos 11, más 5 te queda menos 6, 0. Y bueno, una vez que llegamos aquí, pues ya se observa que la segunda y la tercera fila son proporcionales, ¿eh? Pero si quieres, pues mira, yo lo que hago aquí, fíjate que en la segunda fila todos los elementos son múltiplos de 2, la tercera fila son todos múltiplos de 3, voy a multiplicar 1/2 por la segunda fila y voy a multiplicar 1/3 por la tercera fila. Y entonces ahí obtenemos pues la primera fila, pues se queda tal cual. La segunda fila multiplico por 1/2, se queda 0. 1/2 por menos 2 te queda menos 1. 1/2 por 4, 2. 1/2 por 0, 0. Y ahora la última fila por 1/3. 1/3 por 0, 0. 1/3 por 3, 1. 1/3 por menos 6, menos 2. Y 1/3 por 0, 0. Y ahora sí que se ve que si multiplicamos menos 1 por la segunda te da la tercera. Son proporcionales, por lo tanto puedes ignorar la tercera, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí tendremos ya pues el sistema, ¿no? El sistema que se obtiene equivalente al que define KerDF y el que vamos a resolver. Entonces voy a borrar esto de por aquí delante, que voy cortito de espacio, ¿vale? Vamos a poner ese sistema ahí. Espacio, el espacio, siempre el mismo problema. La primera ecuación, menos x menos z igual a 0. Y la segunda ecuación, pues 0x más menos 1y más 2z igual a 0. Mira qué sencillo que ha quedado, tan feo que estaba al principio. Entonces, hemos terminado Gauss, 3 incógnitas. Siempre hay que fijarse en las incógnitas, aquí. Las incógnitas que aparecen en el subespacio. Menos 2 ecuaciones al terminar Gauss, un parámetro. Un parámetro. Entonces ya sabes, empezamos por el final, si no funciona reasignamos, z igual a alfa, z igual a t, pues z igual a t, t varía en r. Entonces aquí sustituyendo la segunda ecuación, menos i más 2t sería igual a 0, luego 2t sería igual a i. Sustituimos esto en la ecuación de arriba, menos x, ahora menos z que es t, esto sería igual a 0, de aquí menos t sería igual a x. Perfecto. Entonces tenemos que si x y z pertenece a KerDF, pues x y z sería solución del sistema y por lo tanto tendría la x, la y, la z, la forma que hemos escrito ahí, ¿no? Para un cierto valor de t. X sería menos t, y sería 2t, y z sería t. Sacas t fuera, que multiplica menos 1, 2, 1. Ya tenemos que todo vector de KerDF se expresa como combinación lineal de menos 1, 2, 1. Luego KerDF vendría generado con el menos 1, 2, 1. ¿Vale? Entonces ya tenemos un sistema generador, quiero una base, pero ya está, ¿no? Quito esto de abajo, disculpad, no tengo espacio. Entonces fíjate que tenemos un sistema generador de KerDF, pero claro, este vector, el menos 1, 2, 1 es un vector distinto de 0, 0, 0. Eso significa que el conjunto formado por el menos 1, 2, 1 es un sistema libre. Un sistema libre que genera KerDF, pues sería una base. Entonces tenemos aquí que el conjunto formado por menos 1, 2, 1 es base de KerDF. Pero fíjate que lo podríamos haber terminado mucho antes y yo estos razonamientos los voy a hacer posteriormente más de una vez. A simple vista se ve cuando tú ves menos x menos z igual a 0 menos y más 2z igual a 0, tanteando pues que el menos 1, 2, 1 es un vector no nulo de KerDF. Y claro, con la dimensión de KerDF es igual a 1 y tienes el conjunto formado por menos 1, 2, 1. Un sistema libre de KerDF estaría contenido en una base que también tiene un elemento, luego automáticamente sería base. Pero nosotros lo hemos razonado aquí, no pasa nada, pero ya sabes que estas cositas más adelante pues las vamos a hacer directamente. No he querido hacerlas antes por lo de siempre, porque uno empieza a ver estas cositas y se va olvidando poco a poco de lo que está haciendo.
Al final no queda nada y lo que importa aquí es que quede. ¿Para qué sirve algo que se aprende y se olvida? Eso no sirve para nada. Ah, se hacía así. No, se hacía así, solo no. Hay que saber qué era, cómo se razonaba y después cómo se hacía. Bueno, entonces ya tenemos ahí pues la base de kerdf y ahora vamos a la base de indef. La base de indef, pues lo he comentado muchas veces, que un sistema generador lo tienes en las columnas de la matriz respecto a la base canónica. Eso es consecuencia, pues, si tú tienes una base del dominio, las imágenes constituyen un sistema generador de indef, ¿vale? Pero a mí me gusta razonar, pues, desde lo original, ¿no? Indef, ¿qué es? El conjunto de todas imágenes. F de X y Z, es que así queda tan bonito, queda maravilloso. Entonces, si tú te coges un F de X y Z, cualquier imagen, pues fíjate que tenemos la expresión analítica ahí, la copiamos. Y ya sabes que ahora lo que hace es, esto sería una imagen cualquiera, pues separar en vectores, uno solo con X, otro solo con Y y otro solo con Z. Tenemos menos 7x, menos 2x, 11x, más ahora menos 2y. Y en la segunda componente no aparece 0 y la tercera componente 3y, más para z pues tenemos la primera componente menos 3z, la segunda menos 2z, la tercera 5z. Sacamos x y z fuera, x que multiplica menos 7 menos 2, 11, más y que multiplica a menos 2, 0, 3, más z que multiplica al menos 3, menos 2, 5. Voy ligero porque estas cosas ya las sabes hacer. Entonces, todo vector de indef es un f de x y z, se expresa como combinación lineal de esos tres vectores que tenemos al final. Luego indef vendrá generado por esos tres vectores, por el menos 7, menos 2, 11, el menos 2, 0, 3 y el menos 3, menos 2 y menos 5. Vale, entonces llegamos a este punto, queremos una base, pero lo interesante aquí es que la dimensión de indef es 2. Entonces, con tener dos vectores linealmente independientes ya tengo una base. Por ejemplo, estos no son proporcionales. Por lo tanto, tenemos que el conjunto formado por estos dos vectores es un sistema libre. Un sistema libre contenido en indef. Ya sabes que un sistema libre está contenido en una base, ¿vale? Pero las bases de indef tienen dos elementos, porque dimensión de indef es 2. Como dimensión de indef, lo voy a poner otra vez, tampoco pasa nada, es 2. Tenemos que ese conjunto automáticamente es una base de indef. Y ya está. Qué bien que nos ha venido eso de conocer la dimensión de indef. Entonces vamos a borrar esto y vamos a poner aquí la base de indef. Recopilo toda la información, tú la redondeas con un color diferente y bueno, vamos a poner aquí también que f no es inyectiva y f no es suprayectiva y con eso tendremos terminado este apartado. O sea, toda esa información que me piden la recopilamos. F no es inyectiva, f no es suprayectiva y f no es biyectiva. Perdón por la falta de espacio, pero bueno, tú te lo escribes mejor, ¿vale? No es biyectiva, porque para ser biyectiva tiene que ser inyectiva y suprayectiva a la vez, y como no es ninguna de las dos, pues mucho más, no es biyectiva. Entonces borramos esto y vamos ya por el tercer apartado. Alguna vez algún estudiante me ha dicho, oye, ¿qué ejercicios más largos? Estos de aplicaciones lineales. Y yo siempre les respondo, imagínate grabarlos en vídeo.
Eso se hace más pesado todavía. Voy a poner aquí un 2. O sea que yo tengo excusa perfecta. Bueno, tenemos v 1 menos 1, 0. Ya sabes que las componentes coinciden con las coordenadas respecto de la base canónica. Entonces, para calcular la imagen de v, pues podemos hacerlo directamente con la matriz respecto a la base canónica. Vamos a hacer MCF, como tenemos coordenadas respecto a la base canónica, que se escriben en una matriz columna, y esto te van a dar pues, coordenadas respecto de la base canónica, ¿no? Pues esto sería menos 7, menos 2, menos 3, menos 2, 0, menos 2, o 11, 3, 5, por 1, menos 1, 0. Y esto, pues una matriz 3 por 3, por una matriz 3 por 1, el resultado es una matriz 3 por 1. Si lo haces, te queda menos 5, menos 2, 8. Luego tenemos que f de v sería pues menos 5 menos 2, 8 sub c. Bueno, ya sabes que las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con las componentes. Si quieres también puedes dar esta información adicional. Lo que me piden es lo del principio, sin la c. Bueno, yo he utilizado la matriz respecto a la base canónica, pero podía haber utilizado la expresión analítica. O sea, podría haber calculado directamente f de 1 menos 1, 0. La x es 1, la y es menos 1, la z es 0 y sustituye una expresión analítica. Sería menos 7 por 1, menos 2 por menos 1, menos 3 por 0, y ahora menos 2 por 1, menos 2 por menos 1, y 11 por 1, más 3 por menos 1, más 5 por 0. ¿Vale? Esto si lo haces te queda el menos 5, menos 2, 8. Claro, esto coincide con las coordenadas respecto a la base canónica. Que es lo que me pedían. O sea que tienes esas dos alternativas. ¿Vale? O así, o así. Bien, y ahora para calcular las coordenadas respecto de la base B, pues tú te puedes escribir el cuadrito que me gusta ponerme a mí, a veces. R3, R3, F, bases del dominio, CB, bases del codominio, CB. Entonces, lo que hemos hecho, hemos partido de aquí, hemos obtenido pues las coordenadas de la imagen respecto a la base C, y ahora, pues haciendo así, pues podemos obtener las coordenadas respecto a la base B de la imagen, porque estamos en la segunda parte. Utilizaríamos MCB. MCB, identidad de R3, esto por las coordenadas de la imagen respecto de la base C, menos 5, menos 2, 8, pues esto sería MCB, lo tenemos ahí arriba, 2, 1, 1, menos 5, menos 1, menos 3, 3, 1, 2, que multiplicamos por menos 5, menos 2, 8, y esto si lo haces te queda menos 4, 3, menos 1. Esto sería las coordenadas de f de v respecto a la base b. O sea que f de v sería menos 4, 3, menos 1 sub p. Y ya tenemos todo lo que nos pedían en el ejercicio. Voy a hacer un comentario, el de siempre, que yo al principio tenía las coordenadas respecto a la base C. Para obtener las coordenadas respecto a la base B, otra opción es, claro, no tiene sentido porque yo ya me he ido a las coordenadas respecto a la base C y solamente tengo que bajar, pero que sepas que obtienes el mismo resultado si tú, en vez de hacer lo que hemos hecho para obtener las coordenadas de f de v respecto de la base B, pues te vas de aquí a aquí, con una matriz de cambio de base, y después te vas de aquí a aquí con la matriz de f respecto a la base B. Es otra alternativa, te da el mismo resultado. A mí en prácticas, que no cuesta nada con el ordenador hacerlo, me gusta mucho que se vea que eso es así.